Bien, vamos a determinar ahora lo siguiente. La pregunta número 1 me dice calcular el peso medio de los recién nacidos de la muestra, según si la madre ha fumado o no durante el embarazo. Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a analizar tablas, tablas personalizadas y en este caso vamos a ponerle aquí nombre a la variable. Lo quiero categorizar o separar de acuerdo a si fumaba o no. Entonces en este caso es el tabaco. Entonces, aquí vamos a poner el promedio, me pide la práctica, es calcular el peso medio del recién nacido. Entonces sería el peso, meto la variable peso en columna y automáticamente me pone la media, pero recuerden, por ejemplo, que siempre hay que observar primero que se active lo que es el estadístico de resumen. En este caso ya se activó y lo que queremos simplemente es la media, ¿no? Uno la pone en automático y lo dejamos tal cual como. Entonces simplemente observamos lo siguiente. La pregunta es el peso medio según se ha fumado, ¿no? Entonces si se fijan, el peso promedio de si la madre fumadora no ha fumado es de 3.11 y de si sí ha fumado es 2.82. Entonces nosotros observamos que las madres que no fuman efectivamente tienen sus hijos un peso mayor respecto de las que sí lo hacen. Ahora, la siguiente pregunta dice, calcular también el peso medio de los recién nacidos de madres que no han fumado durante el embarazo, según si la madre fumaba o no antes, ¿sale? Durante y antes. Entonces, recordemos las variables. El tabaco es si la madre ha fumado o no durante el embarazo y si la madre fumaba o no antes del embarazo es tabaco punto antes. Entonces hacemos lo siguiente. Nos vamos al SPSS y hacemos lo mismo. Creamos la tabla, ya tenemos esto. Metemos ahora tabaco punto antes también por fila y ya no la separa. Calculamos lo mismo y hasta la media le damos a aceptar y aquí lo colocan. Y tenemos lo siguiente, la madre fumadora antes, las que no fumaban antes y las que sí fumaban antes. Luego, en las que no fumaban antes, las que durante el embarazo no lo hicieron y sí lo hicieron. Si se fijan, en este caso no hay madres que no fumaron antes y sí fumaron después. No hay de ese tipo, por eso no nos aparece ningún valor. Entonces, por ejemplo, las madres que no fumaron antes y que no fumaron durante el embarazo, el peso de los niños fue de 3.134 kilogramos, mientras las madres que sí fumaron antes, pero no fumaron durante el embarazo fue de 3.034, mientras que las que sí fumaron antes y también lo hicieron durante el embarazo fue de 2.823, lo cual significa, ustedes pueden observar, que el fumar observamos que sí implica un riesgo, en el sentido de que al sí fumar antes y después, vean como si hay o se observa descriptivamente un, una, que pudiera haber un impacto, porque el peso medio de los recién nacidos es bajo. Y observen que mientras no fuman, aunque lo hayan hecho, incrementa. Más sin embargo, que no lo hayan hecho en ningún momento, ni antes ni durante, se incrementa. Entonces, esas serían las conclusiones que pudiéramos sacar, lo que acabo de comentar anteriormente. Luego me pregunta calcular la media de la diferencia entre la puntuación Apgar 5 y al minuto de nacer, y la pregunta es cómo evolucionaron los recién nacidos. Entonces, para calcular la diferencia de la puntuación Apgar 5 y 1, tendríamos que crear una variable. Para eso vamos a darle en transformar y le damos simplemente calcular variable. Y voy a crear lo siguiente. Pongo aquí mostrar número de variable. Le pongo Apgar 5 menos el Apgar 1. Y le damos
aquí el nombre de la variable destino le voy a poner diferencia APGAR. Ok, aceptar. Entonces observamos lo siguiente. Aquí está la diferencia en el APGAR. Recuerden que se resta el 5 contra el 1. 7 menos 7, 0. 8 menos 7, 1. Esto significa que del 5 al 1 hubo un incremento de un punto. Al igual que aquí, vean, se incrementó en 1. En este caso, por ejemplo en el 11, pasó lo contrario. El niño tuvo 9, pero luego bajó a 8, o sea, hubo una disminución de 1. O sea, aquí en vez de mejorar, empeoró. Sin embargo, por ejemplo, en el caso 15, podemos observar que inició en 6 y terminó en 8, o sea, hubo una mejoría de 2 puntos y así sucesivamente, ¿no? Entonces me piden en la práctica, dice cómo ha evolucionado en los recién nacidos. Entonces calculo el promedio de esa diferencia y digo lo siguiente: estadísticos descriptivos, y tengo la variable diferencia del APGAR, la meto, y aquí nada más quiero la media. Le damos a aceptar y aquí está. Si se fijan, es una media positiva, lo cual significa que en promedio se incrementó la puntuación APGAR en punto 58 en promedio, lo cual significa que hubo una mejoría en promedio respecto de todos los niños, una mejoría de punto 58 en puntos. Entonces esa es la evolución, cómo evolucionaron los recién nacidos de forma positiva, y se menciona el promedio. Ya luego dice, por encima de qué peso estará el 10% de los niños con mayor peso. Fíjate bien, por encima de qué peso estarán el 10% de los niños con mayor peso. Entonces nosotros sabemos que los niños con mayor peso son los, ahora sí que si tenemos del 1 al 100, pues sería desde el percentil 90 hasta el percentil 100, son los últimos, porque obviamente ahí es donde se clasifican del 0 al 10, pues son los pesos más bajos. Y los últimos 90 a 100 serían los pesos más altos. Entonces en este caso haríamos lo siguiente. Vamos a calcular los percentiles, pero del peso, ¿sí? Como son los pesos más altos, son obviamente los percentiles más elevados. Y como me pide el 10%, entonces yo voy a calcular el percentil 90, que sería 0.9, añadir, continuar y aceptar. Entonces en este caso el percentil 90, percentil 90, haríamos lo siguiente, pero aquí me equivoqué. Es 90. Este lo elimino, agrego el 90 y aceptar. Listo. Ok, el percentil 90 es 3.46, que sería que por encima de 3.46 kilogramos de peso está el 10% de los niños con mayor peso. ¿Ok? Ahora, si se considera que un niño es atípico por bajo peso, si se encuentra en el 5% de los pesos más bajos. Ahora sí, como es un peso bajo, entonces ahora sí sería el 5. Entonces, por debajo de qué peso debe estar, vamos a investigarlo y haríamos lo mismo. Como es una posición, me está indicando un porcentaje, hago lo mismo en peso, pero ahora le digo el 5, añadir, continuar y aceptar. Entonces, si se fijan, el 5% de los niños se ubica por debajo de un peso de 2.42 kilogramos, lo cual la respuesta es que por debajo de qué peso debe de estar. La respuesta sería por debajo de 2.42 kilogramos.